Pese a haber asegurado que al término de su mandato no volvería a la vida pública ni política del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la única razón por la que sí regresaría a México, a la escena política, no se va a ir de México, va a ir a vivir a Chiapas, a su finca de Palenque, pero digamos a la capital del país y a meterse de nueva cuenta actividades públicas y políticas. El único caso o situación por lo que lo haría sería alguna situación grave y que Claudia Sheinbaum así se lo solicitara. Mientras tanto sigue la polémica y cuando dijo una cosa grave hablaba del tema de una guerra, una invasión, pero dijo que esto es prácticamente improbable. Mientras tanto, le decía, sigue la polémica dentro de las filas de Morena tras el reclamo que hizo Gerardo Fernández Noroña para que se respeten los acuerdos que se hicieron supuestamente en el proceso de definición de la candidatura presidencial, el proceso de las corcholatas, porque si se siguen las reglas de este proceso interno, él se tendría que convertir en el coordinador de la mayoría de los senadores de la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado de la República, que hoy pues prácticamente la tiene en la bolsa Adán Augusto López. Sin embargo, todo apunta pues a que será Fernández Noroña otro senador más y no ni el presidente de la Cámara ni el coordinador parlamentario. Y este martes, por cierto, se reunió Adán Augusto López con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y también con Mario Delgado para delinear la ruta de los foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, que se van a celebrar pues en las cámaras, entre legisladores y también en otros ámbitos sociales y del Poder Judicial, que por cierto ayer en un diálogo que ya tuvieron con el Poder Judicial, pues alzaron la voz, varios integrantes de este poder con respecto pues a que no quieren que les pasen por encima, que están de acuerdo, dicen, a un cambio, que haya una renovación del Poder Judicial, pero que no que los desaparezcan y que vuelva a surgir de la nada prácticamente un nuevo Poder Judicial. En fin, se sigue calentando todo este asunto de cara a septiembre, a que llegue la nueva legislatura y que se vote un dictamen que vamos a ver cómo queda, porque hoy hay ya una reforma, una iniciativa enviada por el presidente, pero que tiene que dictaminarse por la actual legislatura todavía, para que así se la hereden a la siguiente y que puedan pasarlo pues muy rápido, fast track en septiembre. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Entregando la banda, yo me voy a Palenque y pues ya no quiero nada. Y ella va a poder sin ningún problema, solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber. Si me pide que yo ayude en algo, ayudo, ¿sí? Ahora sí que la patria es primero. Bueno, el presidente como que no queriendo la cosa, pues ha dicho que, bueno, en una de esas regreso, bueno, tengo mi derecho a manifestarme, tengo mi derecho a disentir, y abrió la posibilidad, ya le decía, de salir de su retiro tras el cierre de su gobierno. Dice que solo por una causa grave y si Claudia Sheinbaum se lo solicita. El presidente López Obrador aseguró que regresaría a la vida política ante una situación grave y solo si, le decía Claudia Sheinbaum, se lo pide y bueno, pues estas declaraciones que de pronto hacen pensar de más a la opinión pública que escucha al presidente como que entre que se va, pero no se quiere ir. ¿Se va a ir o no el presidente Andrés Manuel López Obrador de la política, de la vida pública, cuando termine su administración, el último día del mes de septiembre, o no? Como ya ha ido deslizando
en ocasiones previas, ayer lo hizo particularmente cuando habló de solamente regresaría a la vida política y pública si Claudia Sheinbaum se lo pide, o si hay un asunto grave, y cuando pues se refiere a un asunto grave, habla de una invasión, de una guerra, algo que incluso descartó, que lo ve prácticamente improbable que suceda. Pero bueno, pues después puede ir cambiando esta categoría de grave, no solo a asuntos de corte internacional, extranjero, sino asuntos de corte nacional, donde él lo considere grave y reaparece en la escena pública, en la escena política Andrés Manuel López Obrador. Antes ya había dicho que pues él tiene y tendrá su derecho a disentir sobre los temas del acontecer político nacional, incluidos, me supongo, los de Claudia Sheinbaum y su gobierno, ¿no? O los de los integrantes de su movimiento de Morena, que él creó, que fundó, y del cual, aunque pues no lo diga así, se siente dueño Andrés Manuel López Obrador. El presidencialismo que ejerció en esta administración, en su sexenio, da cuenta de ello, que él es el líder del movimiento y a él es al que se le tiene que preguntar todo, absolutamente. Bueno, alguien dice que él ideó todo este asunto del proceso interno de las corcholatas, él mismo las calificó así, para que finalmente fuera Claudia Sheinbaum la elegida o quien ganara la encuesta de este partido, y no necesariamente porque hubo mano negra, sino porque él pues ya le había alzado la mano varias veces a Claudia Sheinbaum, ya había hablado de que pues ella era prácticamente la elegida, su hija política en términos, entre comillas, Claudia Sheinbaum, pero bueno, él se encargó de placearla, de decir que era la buena, y bueno, pues en la encuesta finalmente la gente pues le refrendó pues ese voto, ese respaldo a Claudia Sheinbaum para que se convirtiera en la candidata y bueno, pues en la presidenta de México después del 2 de junio. Pero junto con estos comentarios de Andrés Manuel López Obrador, de que regresaría si hay algo grave, de que tiene derecho a disentir y a pronunciarse sobre temas que le consideren relevantes, también ha dicho que sí va a regresar a la Ciudad de México, que va a venir a visitar a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, o a su compañera, porque así lo mencionó. Él se va a ir a Palenque, a su finca, a escribir y a hacer otras diligencias intelectuales, pero que va a estar viniendo a la Ciudad de México. Entonces ya veremos, porque él dice que no va a venir en aviones privados, en aviones privados suponemos que no, pero que tampoco en aviones comerciales. Entonces, pues vendrá de Tabasco a la Ciudad de México en un coche, ¿no? O en un transporte terrestre, irá puebleando por todos lados. Seguramente pues la gente le pedirá fotos, le pedirá algún consejo, que regrese a la vida pública, no lo sé, pero todo esto hace pensar que realmente el observador pues no quiere irse del todo de la política o de la escena pública, porque de la política, bueno, pues vamos a ver desde su finca de Palenque qué tanto puede incidir o qué tanta injerencia va a tener en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y también qué tanta injerencia le va a permitir Claudia Sheinbaum que tenga el observador en su administración. Ya lo veremos, está todo por verse, pero de pronto sí da la impresión de que el presidente dice que se va, que va a desaparecer, que ni lo busquen, que ni le pidan entrevistas, que no le llamen por teléfono porque él no va a recibir a nadie, no va a hablar con nadie, pero de pronto con estos comentarios da la impresión de que no quiere irse del todo el presidente López Obrador, o López Obrador, ya que deje de ser presidente a partir del 1 de octubre, pues no quiere irse realmente. Vamos a ver, porque va a ser interesante. Mire, las personas pueden decir muchas cosas y el presidente López Obrador, cuando era candidato, pues dijo muchas cosas que terminó algunas cumpliendo, la mayoría, porque hay que decir que sí cumplió muchas de las cosas que dijo, no de estas promesas de campaña, de que vamos a salir de la pobreza, de que se va a acabar la corrupción, eso pues no sucedió. Pero cosas que dijo del aeropuerto que quería cancelar, del tema de los apoyos sociales a los adultos mayores, o sea, hubo cosas que sí cumplió y que están pues claramente plasmadas en su administración, en lo que hizo en estos casi 6 años de gobierno, pero hay otras que no, y así son los políticos dicen una cosa y al otro día ya se les olvidó. Por eso no se descarta que el López Obrador pues no se vaya realmente de la escena pública y política de México, y que desde su rancho de Palenque, Chiapas, pues tendrá su teléfono rojo, no sé de qué color, pero seguro una línea directa con Claudia Sheinbaum
o con otros de los integrantes de su movimiento a los que más confianza les tiene. Y otro asunto que nos denota que el apellido López Obrador o López Beltrán no va a salir de la escena política, porque él ya dijo que quiere que sus hijos se informen de todo lo que se les acusó en los medios de comunicación en términos de las investigaciones y la relación con contratistas del gobierno de su papá, pero que después de eso tienen la cancha libre para ahora sí meterse a actividades políticas. Así que esa es otra, digamos, otra muestra de que se va, pero no se va del todo López Obrador de la escena política. López Obrador o su familia de la escena política y pública de México. Ya veremos.